se le va a llamar volumen diastólico final, o también se le conoce como volumen telediastólico. Cuando hay un vaciado, o sea, cuando estamos en sístole, un fenómeno de contracción, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a vaciar, o sea, se va a eyectar un volumen de sangre, pero siempre va a quedar un volumen de sangre dentro de lo que es el ventrículo, digamos, ¿no? Entonces, esa cantidad de sangre que queda se le llama volumen sistólico final, ¿ya? Volumen sistólico final, o volumen telesistólico también. Entonces, el ciclo cardíaco tenemos dos fases, la sístole y la diástole. Y si un segundito, por favor, espérenme un ratito nada más. Dios, disculpen. Y es en este momento en que se evidencia, como ustedes ven acá, que el tiempo de la sístole es menor que de la diástole, ¿no? O sea, la diástole es más prolongado. La diástole es más prolongada y dura aproximadamente 500 milisegundos. Acá esto es una imagen donde podríamos apreciar de que esto es en reposo y la diástole, esto significa relajación y la sístole significa contracción. ¿Ya? Diástole, relajación y sístole, contracción. Seguimos. Aquí nosotros tenemos el ciclo cardíaco. La sístole va a comprender lo que es entre el primer ruido y el segundo ruido cardíaco. El ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas sigmoideas, tanto aórticas como pulmonares. Después de ese segundo ruido aparece la diástole, que es un tiempo más prolongado. Y en el periodo diastólico vamos a ver que también se presenta el tercer ruido cardíaco y desde el primer ruido cardíaco se da el cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco es por el llenado ventricular rápido y el cuarto ruido cardíaco es por la contracción auricular. Entonces, estos son los dos ciclos que vamos a repasar. La sístole y la diástole tienen sus tiempos, ¿no? Los tiempos, digamos, la diástole tiene más tiempo y se va a dividir la diástole en etapas. Por ejemplo, una etapa que es la relajación isovolumétrica, de ahí viene la variedad de llenado rápido, o sea, es el paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo en gran volumen, el 80%, y de ahí viene un llenado mucho más lento, que se llama llenado lento, también se le conoce como diástasis. Llenado lento o diástasis. Es justamente este llenado lento es dependiente de la frecuencia cardíaca. Tanto así que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo diastólico a partir de la diástasis. Y cuando se disminuye la frecuencia cardíaca, se prolonga el tiempo diastólico, pero a partir de la diástasis. ¿Ya? Y en la diástasis, fíjese que solo se pasa un volumen de 5%. Y finalmente,
como no se pasa completamente todo el volumen, llega la contracción auricular. La contracción auricular pasa ciertamente un 15% del volumen que resta, ¿no? Y que lo va a pasar ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo derecho o izquierdo, ¿no? Entonces, la contracción auricular que hemos visto en el electrocardiograma les da como una P. En la fase de sístole, la contracción isovolumétrica, de ahí viene la fase de eyección máxima, la fase de eyección reducida, y la protodiástole, que es, en algunos libros solamente se observa eso, y la protodiástole, que es la etapa prediastólica. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, cuando vemos acá, esta es la diástole, y lo primero que va a suceder en la diástole, luego de que se ha producido el final de la sístole, ¿no? Aquí ven una flechita que como que si retornara, hay un cierre de las válvulas sigmoides. Se cierran las válvulas sigmoides y a las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Entonces, como están cerradas los dos y todavía existe una presión, que existe la presión dentro del ventrículo que es mayor que la presión en la aurícula, este ventrículo comienza a producir una relajación. Pero se le conoce como relajación isovolumétrica, una relajación isovolumétrica, ¿por qué? Porque no hay cambios en el volumen. Por eso se llama relajación isovolumétrica. ¿Ya? La relajación isovolumétrica. Esto, relajación isovolumétrica. Después de la relajación isovolumétrica, ¿qué es lo que va a pasar con la presión en el ventrículo? Va a ser menor que la presión en la aurícula. Entonces, como la presión en la aurícula es menor que la presión del ventrículo, la presión en la aurícula es mayor que la del ventrículo, se aperturan las válvulas auriculoventriculares. Al aperturarse las válvulas auriculoventriculares, ¿qué es lo que va a suceder? El llenado. Como hay una amplia diferencia de presiones, la sangre pasa rápidamente de la aurícula hacia el ventrículo. Pasa de la aurícula hacia el ventrículo. Al pasar de la aurícula al ventrículo, por eso es que tiene el periodo de llenado rápido. Tiene el periodo de llenado rápido, donde se pasa el 80%, y luego, pues las presiones se van equiparando y viene el periodo de llenado lento, ¿no? O también diástasis. Fíjense acá, al final, pues casi existe una paridad en lo que es los ventrículos y que lo que va a suceder, el flujo de la sangre ya no es constante, por lo que necesita que la aurícula la aurícula se contraiga generando un esfuerzo, haciendo que pase el 15% restante, ¿no? La sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Al terminar de pasar todo ese contenido de sangre de la aurícula hacia el ventrículo, ¿qué es lo que va a suceder? Espontáneamente va a haber un cierre de las válvulas auriculoventriculares y se va a alcanzar lo que llamamos el volumen telediastólico. Se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y llenos de sangre, y va a suceder el siguiente paso. Porque está lleno de sangre el ventrículo, y está cerrada las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas, su presión, a pesar de que esta presión puede ser alta, pero es menor que la presión de base de la aorta. En este caso, viéndolo, ¿no? De la arteria pulmonar. Entonces, esa presión es mucho menor que la de la aorta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que para superar la presión de la aorta, este ventrículo va a ejercer una presión a la que vamos a conocer como contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica, así como se llama, es un aumento de la presión ventricular
Es un aumento de la presión ventricular, pero sin cambios en el volumen. Sin cambios en el volumen. Contracción, isovolumen. ¿Ya? Entonces aumenta la presión intraventricular que llega a superar a la presión de la aorta, lo llega a superar completamente la presión de la aorta, haciendo que se aperture la válvula sigmoidea. Entonces, se apertura la válvula sigmoidea y se produce el flujo de la sangre del ventrículo hacia la aorta, ¿no? Hablemos así del ventrículo izquierdo nada más. Se produce, y entonces se produce esa contracción, un flujo de la sangre de la aorta, al cual lo vamos a conocer como volumen sistólico. Lo vamos a conocer como volumen sistólico. O sea, ese volumen que se eyecta en una contracción se le va a conocer como volumen sistólico. ¿Ya? Entonces, eso es la expulsión de la sangre, la acción de la sangre, eso, ¿no? Entonces, pero la eyección de la sangre tiene dos momentos, ¿no? Una eyección rápida y una eyección lenta. La eyección rápida, justamente se va a dar porque la fuerza de contracción es grande, ¿no? Y la eyección lenta se da porque no todo el tiempo se mantiene al ventrículo en contracción sostenida, ¿no? Sino también disminuye su fuerza de contracción y ¿qué es lo que va a hacer? También va a disminuir su fuerza de volumen sistólico. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo siguiente, la diástole. Entonces, como hemos visto, vamos a ampliar un poco más las cosas. La diástole está asociado a lo que da inicio a lo que es la fase de relajación isovolumétrica. Fase de relajación isovolumétrica, como ya les comentaba, al término de la sístole, se cierran las válvulas sigmoideas, y ¿qué es lo que se da? Se da inicio a la diástole con la fase de relajación isovolumétrica. Se dice que es una cámara cerrada, o sea, las válvulas auriculoventriculares y válvulas sigmoideas están cerradas, dura 80 milisegundos aproximadamente, y la presión intraventricular disminuye hasta 10 milímetros de mercurio. Esta disminución de la presión intraventricular es mucho menor que la presión en la aurícula. Entonces, esa presión en la aurícula, va a superar ¿a qué? Va a superar a la presión la del ventrículo. Dice, finaliza con la presión de la relajación eso. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las fases del aurículo ventricular y porque ahí se de llenado rápido que dura 110 milisegundos. Esta fase de llenado rápido es responsable del tercer ruido. Esta fase es responsable del tercer ruido cardíaco. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante es también que se dice que esta fase de llenado rápido no es completamente pasiva. ¿Por qué no es completamente pasiva? Porque como habíamos aprendido, la banda miocárdica, al momento de retornar de su etapa de contracción a su etapa de relajación, crecía eh, genera un efecto de succión, un efecto de presión negativa que hace que succione, que tenga un efecto de succión.
una fase no es pasiva, ¿ya? No es completamente pasiva, sino también participa el fenómeno de torsión ventricular, ¿no? Explicable por la banda miocárdica. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder un fenómeno de succión. El tercer ruido cardíaco se hace importante en la determinación, se hace importante en la determinación o el diagnóstico de lo que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, el tercer ruido es importante en lo que conocemos como insuficiencia cardíaca. En todo paciente con insuficiencia cardíaca vamos a encontrar presente el tercer ruido. Podemos encontrar en los niños que también, ¿no? Digamos que es normal. El llenado lento diástasis es importante porque es la fase más larga, más prolongada del periodo diastólico. Y lo que les decía, que los cambios cardíacos, los cambios en la frecuencia cardíaca influyen en el tiempo de diástasis. Si aumento mi frecuencia cardíaca, mi diástasis también, mi tiempo de diástasis se incrementa y al revés, ¿no? Dura de 190 milisegundos y al final de esta fase de la diástasis o del llenado lento, las aurículas se despolarizan. ¿Por qué al final de esta fase las aurículas se despolarizan? Porque la siguiente fase que nosotros vemos va a ser la fase de la contracción auricular. Esta fase de contracción auricular va a suceder porque ya las presiones se equiparan tanto de la aurícula con el ventrículo, se equiparan y al equipararse el flujo de la sangre pues ya va, no va a haber flujo de sangre, por lo tanto la aurícula va a tener mayor necesidad de ejercer fuerza para que la sangre pase de la aurícula hacia el ventrículo y necesita despolarizarse y produce la contracción auricular. Contracción auricular. Esta contracción auricular es importante en qué situaciones. Esta contracción auricular es importante en qué situaciones. Cuando, por ejemplo, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo o derecho, pero hablemos del izquierdo. Una hipertrofia, o sea, un crecimiento, un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo. Pero eso dificulta el llenado del ventrículo. Como dificulta el llenado del ventrículo, ¿qué es lo que va a suceder? La contracción auricular tiene que ser mucho más intensa para que pase. Ahora también en otro momento donde la contracción auricular apoya bastante, es cuando hay estenosis vitral, por ejemplo, ¿no? O sea, estenosis, ¿qué significa? Cuando las valvas se vuelven rígidas. Cuando las valvas se vuelven rígidas. Y al volverse rígidas las valvas, ¿qué es lo que va a suceder? La apertura de estas valvas se altera, se disminuyen, no se pueden aperturar. Entonces la aurícula se tiene que contraer con mucho más fuerza para permitir ese flujo y ese paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Fue responsable del cuarto ruido, dura 60 milisegundos y ya les dije que está representado por la onda B en el electrocardiograma, como hemos visto el día de ayer. Al final de este periodo se obtiene el volumen telediastólico, o llamado también volumen al final de la diastólica. Y es después de la contracción auricular es que en ese momento se produce el cierre de la válvula auriculoventricular para dar inicio a la sístole, ¿no? A la sístole. Entonces, la sístole, ¿qué tiene la sístole? La sístole tiene periodos, como ya les mencioné, estamos repitiendo, creo que por la segunda o tercera vez, una contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica en la sístole dura 50 milisegundos y la presión intraventricular
cambia, aumenta, se incrementa sin cambios de volumen. La presión intraventricular aumenta sin variación del volumen. Entonces pasa de un sistema de baja presión a un sistema de alta presión. O sea, tiene que subir la presión. ¿Por qué tiene que incrementarse esa presión? Porque esa presión tiene que superar la presión de reposo de la aorta. Esa presión tiene que superar la presión de reposo de la aorta. Entonces, esa presión de reposo de la aorta supera, y es cuando lo supera, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a aperturar las válvulas sigmoideas. Va a aperturarse las válvulas sigmoideas. Algo más dice que el grosor de la pared aumenta un 25 a 35%. Entonces, de ahí viene la fase de eyección. Tanto la fase de eyección rápida como la fase de eyección lenta. Entonces, en la fase de eyección rápida, donde se da la salida de la mayor cantidad del volumen, 60 a 70%, ¿no? Entonces, ese vaciamiento del 60 a 70% del volumen se da en la fase de eyección, tanto rápida como lenta, ¿no? Entonces, pero los ambos ventrículos vacían esa cantidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se excede la presión diastólica de la aorta, llegando hasta 80 milímetros, de los 80, ¿no? 120 sobre 80, 80 es la presión basal de la aorta, ¿y qué es lo que hacemos en la sístole? Superamos esa presión, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se imprime una velocidad de la sangre, esa velocidad de la sangre pues distiende la arteria aorta, y en el momento en que hasta un punto lo distiende, en que alcanza la aorta una presión arterial máxima, y esa presión arterial máxima por distensión, como se es un tejido elástico, ¿qué es lo que va a suceder? Va a digamos, contener pues esto a la sangre. Esta contención de la sangre va a tener un nombre, que es la presión arterial sistólica. Luego la aorta se relaja y llega a una presión arterial sistólica, ¿no? Presión de reposo. Entonces, herencia de presiones. Entonces aquí tenemos la eyección rápida. ¿Qué cosas van a suceder en otros lados de la eyección rápida? Va a suceder que cuando está sucediendo la eyección, se va a estar iniciando el llenado de la aurícula. ¿No? Y al llenarse la aurícula, obviamente se aumenta la presión en la aurícula. Aquí hablamos principalmente de la aurícula izquierda. Se eyecta el 60-75% de la sangre almacenada. Mira, fíjense, o sea, de todo el ventrículo que está lleno, solo se eyecta el 60-75% de esa sangre, de todo ese volumen telediastólico, de todo eso, ¿no? A ese volumen, a ese porcentaje que se eyecta, lo vamos a llamar fracción de eyección. O sea, ¿qué significa? De todo el volumen que está almacenado, o sea, todo el volumen telediastólico, sale un volumen sistólico. Entonces, la relación porcentual de ese volumen sistólico sobre ese volumen telediastólico lo vamos a llamar fracción de eyección. Entonces, en la eyección rápida, la aorta se llena de sangre. Al llenarse de sangre, pues como les digo, se hace, como es elástica, se distiende, y al distenderse, ¿qué es lo que va a suceder? Va a alcanzar su presión máxima. La eyección lenta ya es cuando la presión ya no está
digamos, el ventrículo ya completó su despolarización, su contracción, el ventrículo empieza a repolarizarse, ¿no? Empieza a repolarizarse en la fase de eyección lenta, ¿no? Y obviamente la presión al momento de repolarizarse comienza a descender. Y al comenzar a descender la presión en el ventrículo, ¿qué es lo que va a pasar? La presión de la aorta va a superar la presión del ventrículo. La aorta, al superar la presión del ventrículo, ¿qué es lo que hace? Hace una suerte de reflujo, como si la sangre quisiera retornar hacia el ventrículo. Y como la sangre quisiera retornar al ventrículo, para que no retorne, justamente sucede que se cierran las válvulas sigmoides. Al cerrarse las válvulas sigmoides, se va a aperturar, ¿qué? Se va a aperturar las arterias coronarias. Como se aperturan las arterias coronarias, se produce el flujo de la sangre y en ese momento se da inicio, cuando se cierra, las válvulas semilunares, se cierra, va a dar origen a la diástole. Ahora, ojo, ¿qué cosa es importante también que ustedes sepan? Que el segundo ruido cardíaco, se cierra, la aorta, la válvula sigmoidea aórtica se cierra antes que el de la pulmonar, ¿ya? La válvula aórtica mucho antes. Esto, cuando hay, por ejemplo, una patología que se llama hipertensión pulmonar, cuando hay una patología, la que conocemos como hipertensión pulmonar, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un desdoblamiento del segundo ruido. Desdoblamiento del segundo ruido. ¿Qué significa el desdoblamiento del segundo ruido? Que significa que la aorta se cierra normalmente, pero ¿quién tarda en cerrarse? Porque el aumento de la presión de la arteria pulmonar es la válvula a pulmonar, ¿no? Válvula pulmonar. Se cierra. Se cierra. Tarda en cerrarse. Entonces, cuando uno ausculta, cuando uno pone el estetoscopio, se siente como si hubieran tres, ¿no? Pero no, ese ruido se llama desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Entonces, el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco se da en pacientes que presentan hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá, aquí está el ciclo cardíaco en pleno, y todas las fases que están graficadas, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta, esta es una fase de llenado ventricular, esta es una fase ¿no? De la relajación isolumétrica, del periodo eyectivo, y ya bueno. Ahora, hay muchas formas como define estos periodos sistólicos y diastólicos. Sistólicos y diastólicos. Hay forma, o sea, la forma más clásica, la que nosotros conocemos, es la definición. ¿Qué es la definición clínica? La definición clínica da inicio a la contracción isovolumétrica. Y ahí a la eyección rápida y eyección reducida. Y el segundo ruido da inicio a la relajación isovolumétrica. El llenado ventricular rápido, por si acaso, ahí dice el 80% del llenado, ¿no? El tercer ruido.
y llenado lento, diástasis, que depende mucho de lo que es la diástasis, depende mucho de lo que es la frecuencia cardíaca, y la sístole auricular, que va a dar origen al cuarto ruido. Entonces nosotros tenemos que utilizar la definición clínica. Nosotros tenemos que utilizar la definición clínica. ¿Listo? Vamos. De aquí nosotros siempre hemos estado comentando que el flujo sanguíneo coronario, el flujo sanguíneo coronario depende del momento en que está del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que el flujo sanguíneo coronario de la arteria coronaria izquierda se va a dar mayormente en diástole. Acá lo ven, miren, diástole, como aumenta el flujo, y en sístole disminuye. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es un ventrículo más grueso. Al ser un ventrículo más grueso, va a ser un ventrículo más fuerte. Entonces, ¿qué va a hacer al ser más fuerte y más grueso? Va a comprimir a las arterias, a sus arterias que están irrigándonos, no permitiendo el flujo sanguíneo al músculo. En cambio, si ustedes se dan cuenta, en la coronaria derecha, la sístole no compromete en demasía, el flujo. Disminuye el flujo, sí, pero no tanto. ¿Por qué? ¿Por qué en sístole no disminuye de lo que es la coronaria derecha? Porque la coronaria derecha, ustedes saben que se irriga el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que, ¿por qué? ¿Por qué va a suceder? Porque el izquierdo es mucho más delgado, es mucho más fuerte y comprime con menor fuerza al ventrículo. Entonces, con menor fuerza, pues comprime. ¿Qué es lo que hace? Comprime a los vasos sanguíneos menos, ¿no? Y al comprimir menos a los vasos sanguíneos todavía les permite un flujo. El ventrículo izquierdo los comprime tanto que no permite flujo. ¿Ya? Esto es lo que va a suceder. En seno coronario, miren, ¿qué es lo que está pasando? El flujo sanguíneo del seno coronario aumenta, el sístole no. ¿Por qué? Porque el sístole está produciendo el llenado de la aurícula. Descansamos unos 3 minutos, ¿ya? Así que tenemos una larga jornada, descansamos 3 minutos, párense, giren sobre su eje y volvemos. Sí, doctor. Muy bien, vamos a seguir, ¿ya? Pues vamos a hablar ahorita de los ruidos cardíacos. Ya les dije, los ruidos cardíacos ya está fácil, ¿no? Como porque se produce el primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares, segundo ruido, cierre de las válvulas cingulares. No, eso no hay mucho que hablar, ya continuamos nada más. Acá primer ruido, segundo ruido, ¿ya? Y tercero es la oscilación de la sangre que entra en la fase del llenado rápido, el cuarto de ruido es la contracción auricular. Entonces, los ruidos cardíacos están asociados, pues, en el electrocardiograma, el cuarto ruido está asociado a la onda P. Y de ahí viene, el primer ruido está en el inicio del QRS, que es la contracción isovolumétrica, ¿no? Y la fase de relajación isovolumétrica, miren, ¿dónde está? En la eyección rápida, está relacionada a la onda T porque se inicia en la fase de relajación, ¿no? La fase de relajación.
¿Ya? Entonces, esto es importante ver, los ruidos cardíacos. ¿Ya? Así que, cuando ustedes lleven semiología, ¿ya? Sería interesante que todos vayan a semiología. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que auscultar estos ruidos cardíacos? ¿No? Entonces, para auscultar estos ruidos cardíacos se ven pues focos auscultatorios. Un foco auscultatorio, que se llama el foco aórtico, lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal, borde esternal derecho. Foco aórtico. El foco pulmonar en el segundo espacio intercostal, foco, borde esternal izquierdo. El foco tricuspideo, va a estar en el foco tricuspidio va a estar en el cuarto espacio intercostal, borde esternal izquierdo. Y el foco mitral va a estar en la línea media clavicular que coincide con el quinto espacio intercostal. ¿Lo han anotado? ¿Sí? Sí. Bueno, si no lo han anotado, pregunta del examen oral. ¿Ya? A ver, dime los focos auscultatorios. Pero doctor, no estoy en semio, pero igual debemos enseñar. Y una pregunta, ¿han hecho la práctica, todavía hay la práctica de examen físico? Sí, no. Aún no. Es para la segunda unidad, doctor. Para el segundo. Sí. Segunda unidad. Muy bien. Ya. Entonces, si va a estar en la segunda unidad, entonces ya en la segunda unidad lo ven. Ya, entonces ahí van a aprender los focos auscultatorios. Ahora, ¿qué va a suceder? Y esto es bien muy curioso, ¿no? Estos focos auscultatorios es porque se abren y ahí vemos que se cierran y se abren las válvulas auriculoventriculares, los ruidos cardíacos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando nosotros vemos el flujo de esta sangre del paso de la aurícula al ventrículo, del ventrículo a la aorta, el flujo que presenta es un flujo laminar. Es un flujo laminar. Pero, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando ese flujo laminar se altera? O sea, se altera porque puede haber, por ejemplo, una estenosis. O puede haber un fenómeno de insuficiencia, o sea, el cierre, una dificultad en la apertura y una dificultad en el cierre, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a pasar de flujo laminar a flujo turbulento. Y ese flujo turbulento va a generar un sonido a la que nosotros vamos a conocer como soplo. Y como es en el corazón, se le va a conocer como soplo cardíaco. Y obviamente lo va a encontrar pues el soplo cardíaco en el foco aórtico, foco mitral, y todo eso, ¿no? No. Ahora, ¿por qué sucede esto? Es porque esto, miren, es como el flujo, el tiburón tiene un flujo laminar y a un cerdito lo vas a poner en el mar o en el río, pues va a ser un flujo turbulento, ¿no? Entonces, ¿cómo es la dinámica de estos soplos? Entonces estamos adelantando un poquito, ¿no? ¿Por qué usted dice, pero doctor, si hemos aprendido ciclo cardíaco, ya debería haber acabado? Sí, estamos aprendiendo, pero lo estamos relacionando con lo que ustedes van a ver el próximo año. Entonces, estos soplos, ¿por qué se pueden producir? Uno, porque hay un flujo a gran velocidad o es muy voluminoso. ¿Qué significa, por ejemplo? Si ustedes a un tubo con un diámetro de 5 milímetros le ponen
5 litros de sangre, el flujo va a ser laminar, digamos. Pero si ustedes imprimen un flujo de 10 litros o 20 litros en el mismo diámetro, el flujo se hace turbulento y puede generar un soplo cardíaco. Entonces, por ejemplo, en estados hiperkinéticos, por ejemplo, en fiebre, en anemia, o por ejemplo también en hipertiroidismo. Ahora, el otro, la disminución de la viscosidad sanguínea en casos de anemia. La anemia, también puede haber un soplo cardíaco. Y aquí está la más común, ¿no? Enfermedades de las válvulas cardíacas. ¿Qué enfermedades de las válvulas cardíacas pueden producir soplos? Cuando la válvula cardíaca se estenosa, se vuelve dura, se vuelve rígida. Esta rigidez de esta válvula hace que se dificulte la apertura. Y al dificultar la apertura genera un flujo turbulento. Otra causa es cuando estas valvas tienen dificultad ¿en qué? En cerrarse. Y cuando tienen dificultad en cerrarse, ¿qué es lo que va a suceder? Hay un reflujo. Hay un reflujo. Y al haber un reflujo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a producir un flujo turbulento. Entonces tenemos estenosis e insuficiencia, y aquí está. Aquí está lo que les digo. Estenosis. Se ha vuelto rígido la válvula. La válvula se ha vuelto rígida. Rígida está esta válvula. Como esta válvula está rígida, tarda en aperturarse. Como aperturarse, ¿qué es lo que hace? Se produce un flujo turbulento. ¿En qué situaciones, por ejemplo? A ver, en una estenosis mitral. ¿En qué momento se apertura, en qué momento del ciclo cardíaco se apertura la válvula auriculoventricular que puede estar estenosada? A ver, díganme. ¿Nadie me dice? Comienzo de la diástole. ¿En dónde? En el comienzo de la diástole. En el comienzo de la diástole. Muy bien, Diego. Ya. Ya vamos a premiar porque es el único que quiere interaccionar. Denegada. Jeremy Daniel, ¿qué apellidas? Es Camacho, doctor. Sí, lo conozco, yo lo noto. ¿Qué? Su apellido es Camacho, sí, sí. Ya, por haber sido el único que respondió, ya vamos a ponerle su medio punto en el primer examen, ¿ya? De regalo. Listo, doctor. Ya, anótalo, ¿ah? Porque después tú me tienes que decir, si yo me olvido, Camacho, tienes que hacerle recordar, ¿verdad? Y los demás, por estar callados y durmiendo, no tienen ese medio punto. Puede ser la vida o la muerte después. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, muy bien, pues porque participas, pues, porque si no, no participas. No. Entonces se va a producir en diástole. Ya en diástole se apertura la válvula auriculoventricular y se produce en la estenosis mitral o tricuspidia. El soplo es un soplo diastólico. Un soplo diastólico. En la válvula sigmoide se apertura en sístole. Entonces la estenosis tricuspide, estenosis, un ratito por favor, un ratito. Entonces, en estenosis aórtica o en estenosis pulmonar,
el soplo se va a dar en sístole. ¿Por qué se va a dar en sístole? Porque la apertura se produce en sístole, pues, ¿no? La apertura de las válvulas sigmoideas. ¿Ya? Y lo contrario, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí está, en la regurgitación. ¿Qué es lo que sucede en la regurgitación? Cuando tenemos un periodo, digamos, cuando la dificultad es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, también se va a producir un flujo turbulento. ¿En qué periodo, si hubiera una insuficiencia tricuspidia, en qué periodo se produciría el soplo? ¿En qué periodo se produciría el soplo y cómo lo explican? A ver, alguien que me lo diga. En el comienzo de la sístole, porque está cerrando. Ya no tú, pues otro. Una. En el comienzo de la sístole. Pero ya está bien, pero ¿cómo lo explicas? Mm, ¿Por qué me dice ya? La respuesta está bien al comienzo de la sístole, pero ¿cuál sería la explicación? ¿Es por el cierre de una de las válvulas? No, más bien no se cierra una de las válvulas, por eso hay insuficiencia. ¿Qué sucede? A ver, ¿quién me dice? Doctor, A ver, ¿quién es? ¿Quién está hablando? eh, Leonardo Celada. A ver, Leonardo, cuéntanos. Sería porque la sístole, el ventrículo se contrae, entonces al estar la válvula un poco abierta, la sangre va a pasar a la aurícula. Muy bien, Leonardo. Te ganaste. Celada, medio punto, Celada. Anota, delegada. ¿Ya? Anota, al final ya. Sí, sí, estoy anotando, no te preocupes. ¿Qué? Muy bien. Entonces, es lo que nosotros tenemos que razonar, pues. Que es como no se ha cerrado, entonces la contracción isovolumétrica empieza y la presión, pues, ¿para dónde se va? Para todos lados, ¿no? Entonces ya está regurgitando. Entonces, en casos de insuficiencia aórtica, o insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral o mitricuspidia, el soplo es el cis. Acuérdense eso porque esto les va a servir en semiología y para toda su vida también. Listo, ¿ya? Entonces estamos aprendiendo. Esto es, estamos haciendo una fisiología aplicada. Aquí está, mira, la relación que vamos a nosotros poner en lo que es la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica, la fase de eyección, relajación isovolumétrica, llenado capilar, llenado rápido, contracción auricular. Si nosotros vemos, por favor, acá fíjense, esto, ¿qué va a ser? Esto va a ser la contracción auricular. ¿Qué va a pasar? Miren, ve acá, la contracción auricular. La presión aumenta, pero el volumen, aquí, perdón, aquí veamos. Aquí, el periodo de la sístole. En el periodo de la sístole hay un aumento de la presión con el 1, que ven acá, que no hay cambios en el volumen. Hay un aumento de la presión sin cambios en el volumen. Por eso se llama
contracción isovolumétrica. Y de ahí hay un periodo de eyección. Esto, primero una eyección rápida, mira, ve, y la presión aumenta, aumenta y luego disminuye, ¿no? ¿Y qué pasa con el volumen en la diástole? O sea, que el volumen del ventrículo. ¿Qué pasa en el volumen del ventrículo? Miren el 2. Este 2. ¿Qué está pasando en el volumen del ventrículo? Disminuye porque está habiendo una eyección. Y llega un punto acá en que la presión disminuye y coincide con el número 3. ¿Qué es lo que está pasando en el 3? No hay cambios en el volumen. Como no hay cambios en el volumen, a este periodo se llama relajación isovolumétrica. Después, ¿qué pasa en el ventrículo? El ventrículo está relajado y al relajarse está recibiendo sangre. Está recibiendo sangre. Y por lo tanto, el volumen, ¿qué es lo que sucede? El volumen en el ventrículo aumenta, pero la presión está constante, ¿no? La presión está constante, el volumen. ¿Y qué es lo que va a suceder acá? Aumenta el volumen y aumenta que la presión en el ventrículo también, porque le está exigiendo con la contracción ventricular, auricular. Y estos son los cambios presión-volumen. Esto, y aquí lo vamos a ver bien. Así, si nosotros vemos lo que está acá, lo ponemos acá, ¿qué va a pasar? Si hacemos un gráfico, si hacemos un gráfico, eh, si hacemos un gráfico, a ver, eh, quiero explicarles acá un ratito. A ver, un ratito, ¿ya? Quiero hacer algo para ver si puedo. Delegada, ¿puedes mandarme? No, el que yo lo puedo hacer, un ratito. Acá vamos a ver. Quiero para poder quiero para poder abrir en un segundito. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si logro abrir, ¿ya? No, para que poderlo hacer en forma gráfica y ya, entonces primero vamos a abrir. ¿Sí? Un segundito. Un segundito. Ya. Ajá. Ahora. Vamos a correos. Ujú. Ya, listo. Aquí. Ya. Recording in progress. Ay. Vamos.
¿Ven, chicos? ¿Ven, chicos? ¿Ven, chicos? ¿Ven, chicos? ¿Ven o no? Observamos la pizarra blanca, doctor. Muy bien, ya eso es lo que quiero. Entonces, ¿cuál es la idea? El lápiz está descargado, así que con mi dedo lo voy a hacer. Miren esto. Aquí vemos uno que está así y el otro que va a estar así, ¿ya? Esto, lo que ven acá, esto es volumen. Volumen y esto va a ser presión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la curva presión-volumen. Entonces, esta curva presión-volumen, ¿qué es lo que va a hacer? Primero vamos a ver el volumen. Este volumen que está acá, está así. Esto va a ser el llenado del ventrículo. ¿Ya? Llenado del ventrículo. De aquí del llenado del ventrículo, una vez que finalice el llenado del ventrículo, ¿qué empieza? Nadie. Hablen. La eyección. eyección. ¿Qué empieza? La eyección. No, ¿cómo va a empezar la eyección? ¿Qué va a empezar? La sístole auricular. Va a empezar la contracción isovolumétrica, ¿no? Así empieza la contracción isovolumétrica. Ya está ahí. Empezó la contracción isovolumétrica, no hay cambios en el volumen, y de ahí viene que la eyección, la que ustedes ven ahí, y la eyección, o sea, el volumen, mira, de lo que está acá, ha disminuido hasta acá, y de ahí viene esto que es la relajación isovolumétrica. ¿Listo? Vino la relajación isovolumétrica. Entonces a esto vamos a llamarle contracción isovolumétrica. Esto vamos a llamarle llenado. Y a esto lo vamos a llamar eyección. Y a esto lo vamos a llamar relajación isovolumétrica. ¿Listo? ¿Ya? ¿Estamos? De acuerdo, de acuerdo. Listo. Ahora vamos a ver que lo que está acá, esto es el volumen cero, ¿no? O sea, como si no hubiese nada de sangre. Entonces se llena, se llena, se llena, se llena, se llena, se llena. Y hasta aquí, ¿qué sería? Todo eso, ¿qué sería? Hasta aquí. Llenado, doctor. Llenado ventricular. El llenado ventricular, claro, ese llenado ventricular. Pero es todo ese verde, ¿qué significaría? Sería En la el volumen, ¿no? Aquí, el volumen telediastólico. ¿Estamos? El volumen telediastólico, todo eso. De aquí para acá, o sea, todo esto de aquí hasta acá, ¿qué sería la eyección? Pero ese volumen que se eyecta sería el volumen sistólico. Y queda en el ventrículo luego de eyectar este volumen sistólico, va a ser volumen telesistólico. Porque ustedes saben que solo se eyecta un porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? De aquí podemos decir algo. El volumen sistólico es igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. ¿Están de acuerdo o no? Sí, doctor. Muy bien. Y de aquí podemos sacar algo que vamos a ver. El volumen, entonces, si relacionamos en forma porcentual el volumen sistólico
entre el volumen telediastólico, esto porcentualmente se va a llamar fracción de eyección. Entonces, si el volumen sistólico normal es 70 y el volumen telediastólico es 120, entonces diríamos 70 sobre 120, ¿no? ¿Cuánto sale? 58.3. Ya, 58. 58, entonces, como es en forma porcentual, 58%. ¿Ya? 58%. Entonces, ¿qué decimos? Cuando la fracción de eyección es más del 50%, estamos hablando de un corazón saludable. Cuando la fracción de eyección es menor del 40%, estamos hablando de un corazón en insuficiencia cardíaca. ¿Listo? ¿Ya hemos entendido esta parte? Sí, entonces vamos a continuar. A ver, nos seguimos conectados. Seguimos conectados. Y ya. Entonces vamos a continuar. ¿Ya entendimos eso? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ya entendieron? Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a ver ahora. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Vamos. Y aquí está lo que estamos viendo, lo que es digamos, lo que hemos graficado, ¿no? Relajación isovolumétrica, llenado ventricular, contracción isovolumétrica, periodo de eyección. ¿Ya? A esto se le llama periodo de llenado. Y todo esto ya lo hemos hecho. ¿Qué es lo que está sucediendo en las fibras musculares? En las fibras musculares, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que hay cuando la relación entre tensión muscular y longitud muscular, miren, ¿qué está pasando con la longitud muscular cuando se llena de sangre? A ver, imagínense un globo cuando ustedes le llenan de agua. Cuando llenan de ¿Longitud aumenta, doctor? se estira, ¿no? Se estira. Se estira, ¿no? Entonces un incremento en la longitud muscular. Un incremento en la longitud muscular. Ese incremento en la longitud muscular, ¿qué es lo que hace? Hace pues que se estire, ¿no? En vez de estrechamiento sería un estiramiento pasivo. Y se alcanza la máxima longitud al final de la diástase. Y de ahí aparece un periodo, un aumento de la tensión muscular sin cambios en la longitud. Y de ahí, pues obviamente se corta, produciendo el volumen sistólico, y de ahí hay un cambio en la presión, en la relajación isovolumétrica, sin cambios en la longitud, pero sí hay una disminución en la tensión muscular. Aquí lo vemos.
lo mismo, relajación, isovolumétrica, contracción, eyección, llenado. Entonces, en el llenado se alcanza la presión diastólica y en la eyección se alcanza la máxima presión sistólica. Aquí está lo mismo, pero está asociado al electrocardiograma que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces aquí está la contracción de la aurícula, que coincide con la onda P, ¿no? La onda P y el PR también, ¿no? Segmento PR. Y que nos dice acá el cierre de las válvulas auriculoventriculares, donde se va a producir la contracción isovolumétrica, que está acá, produciéndose el QRS. ¿Qué les dije ayer el QRS? Es la, digamos, es la contracción ventricular. Entonces, de ahí viene, pues ya después del esto, el periodo de eyección está el segmento ST, y ya se da inicio acá la relajación, relajación digo, el periodo de eyección lento, pero ya empieza a repolarizarse el ventrículo, por eso está aquí la onda T, o sea, en la fase de eyección lenta se da inicio a la relajación ventricular, aquí por eso es esta, la onda T, y se completa con la relajación completa con la relajación isovolumétrica. O sea, acuérdense, ¿eh? Cuando se inicia la relajación del ventrículo en la fase de eyección lenta, acá. Por eso está la onda T. Y completa la relajación cuando, ¿en qué periodo? En la relajación isovolumétrica, ¿ves? Aquí termina la T. ¿Y en qué termina? ¿En qué termina? En la apertura de la válvula auriculoventricular, toda la relajación, y comienza el llenado del ventrículo. Y cosa que así se dan, miren, aquí está la onda P nuevamente y QRS y todo. Ahora vamos a ver los determinantes del volumen sistólico. Los determinantes de volumen sistólico son tres: la precarga, la contractilidad y la poscarga. Estos tres van a determinar al volumen sistólico. ¿Qué es la precarga? La precarga está determinado por el llenado ventricular. La precarga está determinado por el llenado ventricular. La contractilidad está determinado por la fuerza ventricular. Y la poscarga está determinado por la resistencia que hace el ventrículo, la aorta a la salida de la sangre del ventrículo. Entonces, estos tres determinan el volumen sistólico. Entonces, la fuerza de contracción, la velocidad de acortamiento muscular y cuánto se incrementa la longitud del sarcoma. Es lo que vamos a ver como la ley de Frank-Starling. Entonces, vamos a ver contractibilidad o inotropismo, la capacidad de acortar su longitud y de esta forma producir tensión y desplazamiento. Macroscópico, banda miocárdica; microscópico, la excitación, contracción, que eso conocemos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que modifican la contractilidad? Ahora vamos a ver estos tres mecanismos que vamos a ver en este momento. Vamos al volumen, cerramos acá.
¿Ves? Sí, doctor, se ve la pizarra blanca. ¿Sí se ve? Ya, Sí. muy bien. Veamos entonces. Sí. Ajá. Listo. Listo. Entonces veremos, ¿ya? Miren acá. Si nosotros tenemos... Ay, ¿qué pasó? Si nosotros tenemos el volumen sistólico, nosotros decimos que tienen determinantes la contractibilidad, tenemos como determinante la poscarga y tenemos a la precarga. Ya está. ¿No? A esto se llama volumen sistólico. ¿Qué va a suceder si lo ponemos en un tiempo con la frecuencia cardíaca? A esto se va a llamar gasto cardíaco. Si a esto lo asociamos la resistencia vascular periférica, a esto se va a llamar presión arterial. ¿Listo? Ya está. ¿Cómo influye la precarga? La precarga va a influir llenando al ventrículo. ¿Ya? Llenando al ventrículo. Entonces, como la precarga influye llenando al ventrículo, ¿qué es lo que va a suceder? El ventrículo, las paredes o las fibras ventriculares se estiran. Se estiran. Así. ¿Ya? Se estiran las fibras ventriculares. Al estirarse las fibras ventriculares generan fuerza. Generan fuerza. Entonces, al generar fuerza, ¿qué es lo que hacen? Aumentan la contracción. Aumentan la fuerza de contracción. Entonces, ¿cuál es la relación que dice acá? A mayor precarga, o sea, a mayor llenado diastólico, a mayor llenado diastólico, a mayor precarga, o sea, mayor llenado diastólico, ¿qué será? Va a haber mayor estiramiento. Y a mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción. Y como hay mayor fuerza de contracción, va a haber mayor volumen sistólico. Entonces, un determinante de la contracción va a ser la precarga y el estiramiento. A este fenómeno se llama la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling. A mayor precarga, mayor estiramiento. A mayor estiramiento, mayor fuerza contráctil. Y a mayor fuerza contráctil, mayor volumen sistólico. Entonces, es un determinante de la contractibilidad. Otro determinante de la contractibilidad, ¿cuál es? Va a ser la frecuencia cardíaca. Otro determinante va a ser la frecuencia cardíaca. ¿Cómo así? El sistema simpático se activa. Al activarse el sistema simpático, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la frecuencia cardíaca.
Si yo aumento la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que voy a aumentar? Voy a aumentar el número de potenciales de acción. Aumento el número de potenciales de acción. Si aumento la frecuencia cardíaca, aumento el número de potenciales de acción. Y si aumento el número de potenciales de acción, aumento la oferta de calcio. ¿Ya? Si aumento la oferta de calcio. Al aumentar la oferta de calcio, ¿qué es lo que hace? Aumenta la contractilidad. Acá. Nuevamente, aumento acá la contractilidad. Y si aumento la contractilidad, aumento el volumen sistólico. Entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el número de potenciales, aumentando la oferta de calcio, aumenta la contractilidad, aumentando el volumen sistólico. A esto que ven acá se le conoce como el efecto Bowditch. Efecto Bowditch. También se le llama efecto escalera positivo o también se le llama efecto Trepe, cualquiera de los tres. Efecto Bowditch, efecto escalera positivo, efecto Trepe. ¿Ya? Y lo otro es las propiedades intrínsecas del ventrículo, ¿no? Ejercidos por el sistema simpático. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué es lo que va a suceder? El sistema simpático estimula a los receptores beta y se produce todo un efecto de aumento del AMP cíclico por vías, las vías del fosfodiesterasa, todo esto, todas aumenta el AMP cíclico, lo que aumenta el flujo de calcio. Y al aumentar el flujo de calcio, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la contractibilidad. Aumenta la contractibilidad. Este AMP cíclico, para que no esté, digamos, permanentemente, porque no puede estar en contractibilidad permanente, ¿no? Es metabolizado en AMP, ¿por quién? Por la fosfodiesterasa. Fosfodiesterasa. O sea, ¿qué significa? Si yo quiero, por ejemplo, aumentar la contractibilidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo tener un medicamento que me inhiba la fosfodiesterasa, lo que aumentaría el AMP cíclico con aumento mayor oferta de calcio, lo que aumentaría la contractilidad. ¿No? Listo. Entonces, ¿ya hasta ahí han entendido? Sí, doctor. Ay, Dios mío. Qué entusiasmo. ¡Moncayo! Sí, doc. Sí, Doc, sí entendí. Moncayo. Sí se entendió, doctor. Sí, doc. Ya.
¿Sí están entendiendo o no? Estoy tratando de hacerlo lo más didáctico que se pueda. ¿Ya? Sí se entendió, doctor. Ya. Si ya no lo entienden, ya se van a Raki. Raki, también estás presente. Muy bien, Raki. Dice, fácil, dice, un punto. Pues Andrea dice un punto, porque Raki llegó, ¿no? Raki estaba desde el principio. Cuando Raki no está ahí, sí, ¿no? Pero él está desde el principio, así que, no sé, secuéstrenlo a Raki, lo que sea. No, ¿cuál está? Raki está ahí, Renzo. Desde el principio lo he visto. Ajá, ya, listo. Ya, listo. Entonces, vamos a ver. Acá está. Y aquí está. Vemos acá, miren, mecanismos que modifican la contractibilidad. El estiramiento muscular, la ley de Frank-Starling, ya les expliqué, la frecuencia cardíaca, el efecto Trepe o efecto Woodridge y las propiedades intrínsecas del músculo cardíaco. Vamos a ver cada uno de ellos. La longitud y la fuerza de contracción del músculo contráctil modificando la longitud de sarcómeros en reposo. ¿Qué significa? Aquí está el doctor Otto Frank y Ernest Starling. ¿Qué hicieron el doctor Otto Frank y el doctor Ernest Starling? Hicieron experimentos, aquí está, en mis favoritos, en los gatos. Ahí está, ¿ve? Ustedes no quieren utilizar gatos, pero mira cómo ellos utilizaban. Tanto gato hay en la universidad que podríamos usar para nuestra práctica, pero su sensibilidad de ustedes es demasiado. ¿Qué hicieron los doctores? Obviamente pusieron un catéter. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Las ratas. ¿Cómo ratas? Ratas no muy pequeñas las ratas. Los gatos son buenos. Ya, entonces aquí mírenme. Acá. A mayor extiendo, variación de longitud. A mayor longitud, mayor fuerza contráctil. Y esta variación de longitud, ¿por qué se da? Porque se llena de sangre el ventrículo. A mayor llenado de sangre el ventrículo, mayor estiramiento, mayor longitud. Mayor fuerza, porque se estira por el llenado ventricular. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Ya listo. Entonces, el llenamiento es así. Listo. Y acá. Entonces, ¿qué dice la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling dice, ojo, ojito, ojito, ojote, ojazo. Dentro de ciertos límites. ¿Qué significa dentro de ciertos límites? Es que si yo lo estiro hasta cierto punto, voy a encontrar que la fuerza se va a adquirir mayor fuerza, ¿no? Si yo lo estiro, pero si yo lo estiro demasiado, desaparece esa propiedad de mayor fuerza. O sea, ¿qué significa? Que ya no, ese acoplamiento de actina y miosina ya lo pierdo porque lo he estirado demasiado. Por eso se dice dentro de ciertos límites, ¿me están entendiendo? Dentro de ciertos límites, cuanto más se llene el corazón durante la diástole, tanto mayor será la fuerza contráctil, ¿ya? Tanto mayor será
tiene que estar, Alejandro nos pregunta, ¿tiene que estar dentro de su tono muscular? No, no. Entienda, si ustedes estiran, digamos, si ustedes estiran una fibra muscular, va a llegar un punto en que la actina y la miosina pues están casi juntos y pueden desplazarse sobre sí. Pero ¿qué va a suceder si es que yo lo estiro demasiado? Esa facilidad de desplazamiento de la actina y miosina lo voy a perder. Y como pierdo, entonces ya no voy a poder aumentar mi contracción. Por eso dice que dentro de ciertos límites. Entonces, ¿qué es lo que me dice? La longitud de la fibra está determinado por el volumen telediastólico del ventrículo. O sea, ¿qué significa? A mayor precarga, mayor longitud. A mayor longitud, mayor tensión del ventrículo. A mayor longitud, mayor tensión del ventrículo, ¿no? La tensión, la presión desarrollada por la totalidad de dicho ventrículo. ¿Ya? Entonces, eso es la relación entre longitud-tensión, pero dentro de ciertos límites. Y aquí se ve hermoso, miren. ¿Cómo cambia la forma del cardiomiocito? Aquí el cardiomiocito se prolonga, se alarga, y aquí miren, cuando está mucho más largo, y miren cómo se ha alargado, porque por el volumen de la sangre. Entonces, esto es un estiramiento pasivo. ¿Me está entendiendo esa palabra? Estiramiento pasivo. Estiramiento activo, ¿cómo sería? Que ustedes lo jalen, ¿no? Que hay una fuerza que lo jale, no. Aquí es un estiramiento pasivo. Y este estiramiento pasivo es por el llenado ventricular, nada más, ¿no? Este estiramiento pasivo es por llenado ventricular. No hay una fuerza externa que lo estire. Por eso se llama estrellamiento pasivo. Y aquí dice, pues, ¿no? Pequeños incrementos en la longitud, por eso el volumen diastólico, pequeños incrementos en la longitud, dan lugar a aumentos grandes en la tensión en reposo. ¡Qué maravilloso! ¿Ya? Por ejemplo, yo cuando me acuerdo, en aquellos años, antes de ingresar a la universidad, hacía pues esa maestría de fisiología, ¿no? Nosotros hacíamos con los sapos, le metíamos un catéter al sapo en la vena cava inferior y le poníamos un catéter en la aorta. En lo que eso no estaba, le pasábamos volumen, digamos, unos 20 centímetros cúbicos, y el sapo nos botaba 20 centímetros cúbicos. Le botábamos 40, el sapo nos botaba 40. Pero le poníamos 80 y el sapo se congestionaba. El sapo ya no podía eyectar ese volumen 80. Conclusión, la ley de Frank-Starling se cumple dentro de ciertos límites. ¿Estamos? Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, no saben. Para los que están durmiendo, despierten. Sí, doctor, estamos de acuerdo. Excepto que el pobre sapito. Muy bien, Lili. Muy bien. Ya, pero escuchen la clase, pues. Yo no he tomado mi antipsicótico, por eso estoy hablando demasiado. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice? Antonet dice que sí. Muy bien, Antonet. Me da gusto que estén despiertos. No los conozco todavía, pero ya. Háganse conocidos para el examen oral, por si acaso. ¿Ya? Puede repetir la diapo, Andrea. No, ya, porque en ese entonces ya no, ya estamos directos. Raki sí, Raki es conocido. Ya, pero Raki está presente, ¿ah?
una cenita. ¿Qué es eso, una cenita? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Una cenita, ¿qué es eso? Para conocernos todos, dicen. No, chicos, ustedes tienen que hacerse conocidos estudiando. Nada que esto, que cenitas, nada. Tenemos que hacernos conocidos estudiando, preguntando, participando. Ya nadie pregunta ahí. Renzo Raki, ya fue, no, tú eres conocido, pero Raki, has faltado como 3 veces, ya se me quedó en mi cabeza que ya te conozco, ya, así que ya todo. Listo. Entonces, ¿de qué dice? El volumen de sangre expulsado. Moncayo es conocido toda la vida, ya. Siempre se va a sentar adelante. El volumen de sangre expulsado por el ventrículo depende del volumen presente en el ventrículo al final de la diástole, ¿no? Listo. Vamos al siguiente que me dice. Por lo tanto, el volumen diastólico del ventrículo izquierdo, ¿qué representa? La precarga. Muy bien. ¿Y de qué depende el volumen telediastólico? ¿De qué depende? Del retorno venoso. O sea, cuanto más sangre retorna al corazón, más volumen telediastólico tengo, ¿no? ¿Ya? Y de aquí, ¿qué hablamos de la precarga? ¿Qué me dice la precarga? Es el volumen. Ahora, hay precarga izquierda y derecha, por si acaso, porque hay ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Precarga el ventrículo, solo que hablamos del ventrículo izquierdo porque es el ventrículo más importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la precarga, que es la máxima longitud de reposo del sarcómero que depende del volumen telediastólico. Esa es la respuesta. A ver, cuando yo les diga en el oral, a ver, define precarga. Ya, cuando les digo define precarga, es el volumen, la longitud máxima alcanzada en el volumen telediastólico. Ya, listo. Ya tienen su punto. Y es la longitud en reposo de la cual se contrae el músculo. Muy bien. La precarga, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo. Y miren acá, ¿qué es lo que dice? Acá, a mayor volumen telediastólico, mayor estiramiento, mayor volumen sistólico. ¿Ya? En el ejercicio mejoramos. Pero ¿qué sucede en esos corazones grandes, cardiomegálicos, estirados? A mayor volumen telesistólico, a mayor volumen telediastólico, miren cómo disminuye el volumen sistólico. Pero ¿qué pasó? Claro, pues que si tú le das mucho volumen a ese corazón insuficiente, a ese corazón estirado, ¿qué es lo que va a suceder? No va a contraerse, ¿no? ¿Ya? Por eso es que en la falla cardíaca se pierde lo que es Frank-Starling. Papel de la ley de Frank-Starling que dicen condiciones fisiológicas como mecanismo de ajuste lativo al volumen de sangre que los ventrículos derecho e izquierdo bombean hacia la circulación arterial, pulmonar y sistémica. En presencia de sobrecargas de volumen, hay mucho volumen que a largo plazo producen dilatación o hipertrofia excéntrica, cardíaca excéntrica. O sea, ¿qué significa? Si yo le someto al corazón, por ejemplo, en esas valvulopatías a grandes volúmenes constantes de longitud de estiramiento, ¿qué es lo que va a suceder? El corazón se va a estirar. El corazón se va a estirar y se va a mantener estirado. Entonces, Frank-Starling va a llegar un momento en que va a perder esa, ¿no? Porque la longitud es mucha. Como mecanismo de reserva en insuficiencia cardíaca, como mecanismo de compensación inicial. Y miren acá, la longitud mínima de estiramiento 1.8 para generar fuerza contráctil, respuesta contráctil. La longitud máxima 2.2 micrómetros. Y después
cuando ya llegamos al estiramiento de 2.3 micrómetros, ya se pierde va disminuyendo la fuerza contractil. Y si ya llego a la 3.6, ya lo estiro demasiado, ya pues no voy a generar fuerza contráctil, ¿no? Entonces, la longitud tensión, esto es importante. ¿Hasta dónde puedo yo? Hasta 2.2. 2.3 ya voy a generar pues disminuir mi tensión. Ahora vamos a ver el efecto Botch o efecto Trepé o efecto escalera positiva. ¿Qué les dije? El aumento en la frecuencia cardíaca produce un incremento en la contractibilidad. ¿Por qué se llama escalera positivo? Se llama escalera positivo porque la frecuencia cardíaca pues va a aumentar 50, 60, 70, 80, ¿no? Se aumenta así, no aumenta de 50 a 100 de golpe. Como no aumenta de 50 a 100 de golpe, por eso se llama efecto escalera positivo. Potencial de acción, claro, es lo que vamos a ver ahorita, lo que dice el IMNI. Vamos, miren, ¿qué es lo que me dice? Aquí me dice el efecto Botwich. ¿Por qué aumenta la contractibilidad? Porque al aumentar la frecuencia cardíaca hay mayor cantidad de potenciales de acción. Y si hay más cantidad de potencial de acción, hay mayor oferta de calcio. Y si hay mayor oferta de calcio, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Hay mayor contractibilidad. La tensión aumenta en forma escalonada, por eso se le llama efecto de la escalera positiva. Pregunta también en el examen oral. El efecto de explíqueme el efecto de la escalera positiva. Efecto 3T. Nada, no le dan un pie con mano ahí, nada. Dios mío, pero ya, si ya no saben eso, pues ya no, pues. ¿Qué más dice? Ojo, ojito, 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 dice, también dentro de ciertos límites. Fíjense, también dentro de ciertos límites. ¿Qué significa también dentro de ciertos límites? Que si yo aumento acá, miren, la frecuencia cardíaca y llego hasta 160, puedo aumentar la contractibilidad, pero si supero 160, ¿qué va a pasar con la fuerza contráctil? En vez de aumentar, disminuye. En vez de aumentar, disminuye. Entonces, cuando el paciente, por algún motivo, alguna arritmia, una taquicardia, no sé, ¿no? Tiene un aumento de la frecuencia cardíaca sobre 160 o sobre 150, ustedes ven que su presión arterial disminuye. ¿Por qué disminuye? Pero ¿por qué va a disminuir? Pero si la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco, eso aumentaría la presión. Sí, pero ¿qué resulta? Que aumentaba la frecuencia cardíaca a partir de 150, 160, a más, la fuerza contráctil, en vez de aumentar, disminuye. Y si disminuye la fuerza contráctil, va a disminuir el volumen sistólico, y si va a disminuir el volumen sistólico, ¿qué va a suceder? Va a disminuir el gasto cardíaco. Va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces ya les decía, lo otro es el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso autónomo? Aumenta la fuerza contráctil. Aquí está, el sistema nervioso autónomo aumenta la fuerza contráctil, esto ya lo hemos visto. Y esto, bueno, también ya lo vamos a ver después. Y aquí está, el efecto del simpático. El simpático tiene un efecto inotropo positivo. ¿Y el parasimpático es inotropo negativo o no? No, no es, doctor. No, ¿Sí? No. no, doctor. No, no, solo No, traumático. Solo, curioso, no tiene efecto, pero por si acaso lo examen, ¿ya?
Para la suerte, mañana estoy, así que me voy a dedicar a hacer el examen. ¿Ya? Siempre con cariño para ustedes, unas 40 preguntas. Bien. Que estén así, pues, cerito, que sí, potenciales de acción, Raki, Kedi, Monkai. Ay, Dios mío. No, ¿cómo pues, Dios mío? Ya les he dicho hasta dónde viene el examen. Ya listo. Vamos, efecto inotrópico positivo. El científico tiene un efecto inotrópico positivo porque que así estimula los receptores beta 1 del ventrículo. Estimula los receptores beta 1 del ventrículo. Características: aumenta la tensión máxima, aumenta el ritmo de desarrollo de la tensión, mira el simpático, la velocidad de relajación es más rápida. Les dije, y esto es impresionante, ¿no? O sea, el simpático te relaja también más rápido, o sea, tiene un efecto lucitrópico positivo, velocidad de relajación más rápida. Bien. Aumento el ritmo de desarrollo de la tensión, aumento de la tensión máxima. Es mediado por los receptores beta 1. Receptores beta 1. Y aquí está lo que les digo, que bonito y maravilloso esto. Estimula por la adrenalina. El simpático, ¿cuál es cómo actúa? Por la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Estimula los receptores beta 1 que hacen que se produzca esto de la acetilquinasa. Ustedes saben mejor esto. Se produce AMP cíclico y se produce fosfoquinasa A, y esto hace que se estimule el ingreso de calcio para liberación de mayor cantidad de calcio y se inhibe, mira cómo inhibe el fosfolambán, inhibiendo que el retorno del calcio, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hay mayor oferta de calcio, ¿por qué? Y esta mayor oferta de calcio hace que se produzca mayor fuerza de contracción. Pero este AMP cíclico, ¿qué es lo que hace? Se tiene que degradar, pues no siempre va a estar aumentado, ¿no? Entonces la degradación se da por la fosfodiesterasa. Ese AMP cíclico pasa a AMP y se vuelve, no, ya deja de funcionar. Pregunta en el examen oral. Anoten lo que les digo, porque eso es lo que me acuerdo. El examen oral, ni todo lo que me acuerdo no me pregunto. Entonces, en el examen oral, yo les digo, a ver, dime, ¿qué sucedería si yo utilizo un medicamento que inhiba la fosfodiesterasa? ¿Cuál sería la respuesta? Aumenta la contractilidad. ¿Qué? Aumenta la contractilidad. Se contrae mejor. Claro. Muy bien. Esa es la respuesta que me tienen que dar, pues aumenta la contracción prolongada. Sentón, ¿cómo va a ser contracción prolongada? Aumenta la contractibilidad, aumenta la fuerza contráctil, aumenta la fuerza contráctil. Eso es lo que es, ¿no? Un inhibidor de la fosfodiesterasa. Justamente hay medicamentos que inhiben la fosfodiesterasa, por eso hay que estar, ¿no? Así pensando nomás, así, ¿no? Inhibir la fosfodiesterasa, listo, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, pregunta en examen oral. Bueno, eso es escrito también por ahí, ¿no? Pero en examen oral más les preguntamos eso. ¿Ya? Y acuérdense, chicos, yo sí pongo 0 puntos, ¿ah? Así que la vez pasada nomás pregúntenle a sus compañeros. ¿Ya le han preguntado a sus compañeros del grupo anterior o no? ¿Por cuánto les he puesto 0?
Andrea, así que me digas, no, igual, si es 0, 0, no me contestas ni 1, 0, te pongo, no, doctor, pero ha asistido, nada. Igual, 0, yo les pongo. 0, 0 les pongo, así que y ahora a Gaitán también le voy a decir, están demasiado buena gente, si no responden, 0 que les pongan, ¿no? Les pone 3, 2, 1 por asistir, ¿qué es eso? No, tiene que ser lo justo, si no responden, 0. Piedad, nada, yo no me pidas piedad tú. Ya. Ayer nos puso baja nota. A ver, Gaitán está bien. Gaitán ha sido mi alumno. Ya se está haciendo un monstruo, está bien. Ajá. Nos odiaba, dice. Gaitán, ¿por qué los odia? ¿Qué es eso, Dios mío? Gaitán no los odia, los quiere. ¿Ya? Dice que el doctor Luigi, que les enseña en el extra programático de cardiovascular, está preocupado porque dice, doctor, ¿por qué muy pocos alumnos hay? No te preocupes, le digo, ahí vas a tener alumnos. El doctor Luigi dice, quiero tener alumnos en el extra programático. Entonces ya, pues, ¿no? También, doctor Luigi, ¿no? De buen corazón. No, Moncayo no lo quiere ver, doctor Luigi te quiere conocer. Dice, ¿quién es Moncayo? ¿Por qué lo sientan adelante siempre? Ya, listo, vamos, seguimos, ¿ya? Vamos un ratito. Listo, ¿ya? Ya. Listo, vamos, seguimos. Catecolaminas y contractibilidad, entonces fosforila las unidades de los facilita la apertura, ¿no? Entonces, la MP ciclo, la fosfoquinasa A, facilita la apertura del ingreso de calcio para liberación de cal de la rianodina. Incrementa la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio, ¿no? Y esa troponina C, ¿qué es lo que hace? Lo vuelve más sensible. Fosforilación del fosfolambán, entonces si se fosforila el fosfolambán, ¿qué es lo que va a suceder? Va a disminuir el retorno de calcio al retículo sarcoplásmico, lo que va a hacer que se oferte mayor cantidad de calcio. ¿Para qué? Para que se produzca mayor contracción. Acelera la velocidad de disociación, calcio, troponina T, ¿por qué? Porque también va a estimular, pues una vez que no es que va a estar contraído una contracción sostenida, ¿no? Tiene que liberarse y eso también ayuda. Aquí está el estímulo simpático, normal. ¿Qué sucede si estímulo simpático? Aumento en el mismo volumen sistólico, aumento que el mismo volumen teoría sistólico aumenta el volumen sistólico, ¿ven? A mayor volumen, aquí se aumenta. Aquí, cuando miren, el gasto cardíaco se incrementa cuando yo aumento aquí es lo que nos quiere decir con el estímulo simpático, si yo aumento la presión también, la presión de la aurícula, o sea, hay mayor precarga, aumento el gasto cardíaco. Aquí, ¿cómo disminuiría el gasto cardíaco con el estímulo del parasimpático? A ver, alguien que razone. ¿Cómo disminuiría el gasto cardíaco cuando se estimula el parasimpático? ¿El nervio vago? Entiendo, el nervio vago, sí, pues, ¿cómo se disminuiría el gasto cardíaco si se estimula el parasimpático? Por una sobreestimulación. Mm, ¿Pero qué sucede? Pues, claro, el parasimpático estimula, pero ¿qué cosa pasa para que se disminuya el gasto cardíaco? Disminución de la frecuencia cardíaca. Muy bien, pequeña, muy bien. Se disminuye la frecuencia cardíaca y ¿esto no? Muy bien. ¿Qué es la poscarga?
¿Qué es la poscarga? La poscarga es la resistencia que ofrece la aorta a la salida de la sangre, ¿no? La poscarga. La frente llena. Quiero que lo cambie el examen. ¿Qué pasó, Noelia? ¿Has visto cómo abrió? Noelia está pensando irse en el examen. Bueno, está muy bien, Noelia. ¿Ya? Muy bien. Ya, sigamos. Entonces, la poscarga es la fuerza que ¿quién tiene que, digamos, superar esa poscarga? Lo tiene que superar la fuerza ventricular. Por eso dice que la poscarga equivale a la fuerza de contracción o a la fuerza, a la tensión de la pared durante la eyección del ventrículo izquierdo. ¿De qué depende esta poscarga? Va a depender de la resistencia periférica. Entonces, ¿quién establece la resistencia periférica? Lo establecen las arteriolas. Las arteriolas, ¿qué es lo que van a producir? Van a producir vasoconstricción periférica, lo que va a producir un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿ya? Y eso va a aumentar la poscarga, o sea, va a aumentar la resistencia de salida. Entonces el ventrículo tiene que tener más fuerza. Ya, de eso va a depender. A mayor resistencia, mayor poscarga. También va a depender de la distensibilidad arterial. Cuando sale la sangre del ventrículo, ¿qué es lo que sucede? Se estira la aorta, ¿no? Cuando sale la sangre del ventrículo, se estira la aorta. Ese estiramiento de la aorta, porque es un tejido elástico, ejerce pues una resistencia, ¿no? Entonces, cuanto más, digamos, está más rígido la aorta, en caso, por ejemplo, de los ancianitos, en los viejitos, hay menor distensibilidad, y como hay menor distensibilidad, menor capacidad de elongamiento, por lo tanto, hay mayor necesidad de que el ventrículo tenga mucho más fuerza. ¿Bien? Entonces, cuanto más distensible está la aorta, la poscarga es menor. Cuanto más rígido es la aorta, hay mayor poscarga. Y también esto tiene influencia, ¿donde quién? En las paredes del ventrículo, ¿no? Entonces, la pared del ventrículo para romper o para generar o para qué, para superar esa resistencia de esa distensibilidad arterial, produce una presión tan intensa, la que vamos a llamar presión intraventricular máxima. ¿Listo? Listo. Importante, la práctica clínica suficiente utilizar la presión arterial diastólica, es decir, ¿ya? Como medida indirecta de la poscarga. Listo. Entonces, a ver, vamos a ver. Creo que hasta aquí nos quedamos. Y porque ya no creo que ya tengan más. Ya deben estar durmiendo algunos. ¿Cuántos hemos quedado? 37 y son 60, ¿no? Ay, Dios mío. Pero bien despiertos, doctor. Muy bien, me alegra, me alegra. Faltó la mitad, ¿no? Tienen 10 nomás, súper despiertos.
¿Qué, ah? ¿Qué están haciendo? ¿Están estudiando? ¿Qué sucede? ¿Por qué no han estado? Lo que pasa, doctor, es que hay algunos que están, bueno, están en la residencia y en la universidad todavía no hay luz. Entonces, ¿Y qué son? Pero no creo que sean 60, 30, pues. No. Bueno, ya, en fin, bueno, ya cada uno hace su vida, ¿no? Ay, mañana hay examen de microbiología. Ay, ay, ay. Ya veo, ya veo, ya. Ah, igual, pues van a jalar micro y van a jalar esto también. Ya, bueno. Pero si no entienden. Listo, nos vemos, chicos, hasta el día viernes en que vamos a dar el examen. Yo voy a coordinar la hora, ¿ya? Con la delegada, o sea, las 4, lo más probable que sea. ¿Ya? Nos vemos. listo, doctor. Doctor.